Bien, le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 8 al 19. Libro de Hebreos capítulo 11 de los versículos 8 al 19. Y voy a dar lectura como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Le voy a pedir que se ponga en pie y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, siempre bendice tanto nuestro corazón. El tan solo leer tu palabra ya nos llena de gozo, nos llena de vida, Señor, sabiendo que hay algo de parte de tu corazón para hablar, Señor, a nuestras vidas. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos inspires a través de tu palabra, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, para que hoy podamos ser alimentados y edificados, Señor, con tu palabra. Te agradecemos, Señor, por lo que has de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El día del papá. ¿Sabe que hoy en día en nuestra sociedad el rol del papá se ha desvirtuado mucho? Hoy día el rol del papá... Incluso hoy día leía por ahí que hoy día no se debería celebrar el Día del Papá, que debería tener nombre por último del Día de la Familia. Y si bien, como todos los seres humanos cometemos errores, se ha marcado tanto que el papá comete errores o que el hombre comete errores que se desvirtúa el rol y entonces miramos solo lo negativo. Porque hay mujeres buenas y hay mujeres malas y hay hombres buenos y hay hombres malos. Pero aún así, todos necesitamos salvación. Por muy malos que fuéramos, todos necesitamos salvación. Todos necesitamos al Señor, ¿cierto? Porque Cristo también estaba allí al lado de dos ladrones y uno recibió al Señor estando crucificado. Entonces a veces la sociedad se enfoca más en lo negativo y en lo malo y que no hizo esto, que no hizo lo, o que hizo esto y hizo esto otro y eso me hizo daño. Y en eso hoy día ha hecho que el rol del papá se deshonre. Pero algo que no tenemos que olvidar es que hay buenos padres
y que nosotros estamos para cambiar la historia. Y que aquí hay padres que pueden cambiar la historia y que hay jóvenes que pueden cambiar la historia, porque no tenemos por qué repetir el patrón que la sociedad envía y no tenemos por qué repetir lo que ya ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Y vemos aquí un tremendo ejemplo y una tremenda dedicatoria que el escritor de Hebreos hace sobre Abraham, ¿cierto? Que es conocido como el padre de la fe. Y Abraham tenía una fe dispuesta. Él era un hombre con toda la disposición para servir al Señor. Porque Abraham estaba dispuesto a ir. Abraham estaba dispuesto a renunciar a lo que fuera por obedecer al Señor. Abraham estaba dispuesto a adorar al Señor y Abraham estaba dispuesto a dar testimonio. Y lo vamos a ir viendo a través del desarrollo de esta prédica. Y una de las cosas que Abraham tenía era que el Señor no le preguntó: Abraham, ¿desearías ir a una tierra? No le preguntó eso el Señor. El Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. No le preguntó. Creo que si nosotros pudiésemos mirar nuestra vida, el Señor no nos ha dicho: ¿quieres esto? ¿Desearías ir para allá? ¿Desearías hacer esto? El Señor nos manda y nos dice lo que tenemos que hacer y nos dice lo que Él va a hacer con nosotros, nos dice nuestro propósito. Pero no dice si nosotros desearíamos hacer algo, porque si nos preguntara si deseamos algo, la verdad es que le diríamos que no. Porque si a mí el Señor a lo mejor me hubiese dicho: Erika, ¿tú desearías ser pastora? Yo probablemente le hubiese dicho que no. Porque a veces es arduo el trabajo. Y como ser humano uno se cansa, ¿cierto? O en el trabajo que uno tenga. A lo mejor, por ejemplo, si el Señor me hubiese dicho: Erika, ¿desearías ser profesora? No sé si le hubiese dicho que sí. Entonces no es de acuerdo a nuestros deseos, sino es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es de acuerdo a lo que el Señor tiene con nosotros. Entonces, Abraham tenía fe en lo que Dios iba a hacer, porque tampoco Dios le entregó detalles. Y Abraham respondió con fe y con obediencia, porque él sabía que Dios le había dicho algo y que eso algo se iba a cumplir. Entonces nosotros también tenemos que tener esa confianza, porque Jesús ya lo hizo todo además. Cuando Él murió en la cruz, dice que en griego Él expresó tetelestai, que ya estaba todo listo, consumado es. Estaba todo listo. Entonces Jesús ya lo hizo en la cruz y nosotros debemos tener esa confianza que Él ya lo tiene todo. Y una de las cosas que podemos aprender de Abraham es que él respondió con gratitud al Señor. No sabía dónde iba, pero sabía que Dios iba a actuar. Porque el Señor no le dijo: mira, Abraham, vas a salir, te voy a llevar a Canaán, allí vas a tener un hijo, te vas a equivocar, vas a tener a Ismael, después sí va a venir Isaac y después te voy a mandar a que lo sacrifique. El Señor no le dijo nada. Solo le dijo: sal de tu parentela, y el Señor, el Espíritu de Dios lo iba a guiar. ¿Y sabe qué? Jesús hizo algo muy parecido. Le dijo a sus discípulos: ven, sígueme. No les dijo: miren, ustedes me van a seguir, después yo me voy a ir, después ustedes van a morir de cierta forma. No les dijo nada. No les dijo: mira, Pedro, tú después vas a predicar y se van a convertir 5.000 personas. No les dijo nada. Solamente les dijo: sígueme. Y también ellos, con fe, con obediencia, fueron tras los pasos de Jesús. Y lo mismo nos pasa a nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, así como lo fue Abraham, así como también lo fueron los discípulos, entonces nosotros también tenemos ese privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios. Bendito el nombre del Señor.
Y es por eso que no nos debemos encerrar en los detalles. Porque los detalles son los que nos enredan. Los detalles son los que nos dejan a mitad del camino y a veces no nos dejan avanzar. Porque nos dejamos llevar por lo que sentimos. No, es que siento algo raro, como que no, tengo una espinita que esto no va a resultar. Pero esos son sensaciones, esos son sentimientos. Y con nuestras hermanas, cierto que lo hemos visto con nuestras hermanas Dorcas, que uno no se debe dejar controlar por las emociones. Porque las emociones, si bien el Señor permite que nosotros sintamos, el Señor permite que nosotros tengamos emociones, a veces se descontrolan y pasan a tener una prioridad. Y cuando dejamos que los sentimientos y las emociones nos descontrolen, entonces tomamos malas decisiones y empezamos a enfocarnos en lo que no es importante. En cambio, la palabra de Dios traspasa nuestros sentimientos y nos lleva a obedecer lo que en realidad es. Y lo vimos en Abraham, porque a lo mejor él, en su historia, él claramente no la conocía, pero nosotros sí, porque tenemos el privilegio de tener la palabra del Señor. Y nosotros sabemos que Abraham tuvo que pasar por distintas dificultades. Y que incluso se dejaron llevar por sus sentimientos, porque en un momento Sara estaba tan afligida porque ya estaba anciana y no podía tener hijos. Entonces prefirió darle un poquito de ayuda al Señor y se dejó llevar por sus emociones, porque sus emociones le decían, no, es que no, a lo mejor no va a ser. A lo mejor el Señor te lo dijo en sentido figurado. No sabemos lo que habrá pensado Sara en ese momento. Entonces ellos en algún momento se dejaron llevar por los sentimientos, por las emociones y cometieron un error. Pero bendito el Señor que encamina todas las cosas. Y por eso que nosotros debemos dejarnos guiar por la palabra del Señor. Y si Abraham se hubiese encerrado en tanto detalle, hubiese estado, pero Señor, dime, ¿qué vas a hacer? Porque tengo 75 años y ¿cómo vas a hacer una gran nación si estoy viejito? Mi esposa también está viejita, entonces ¿cómo vamos a hacer, papá? No, si tú no me dices, yo no voy a salir de aquí. Si Abraham hubiese tenido esa actitud, no hubiésemos conocido los grandes milagros que el Señor hizo a través de la historia con Abraham y que hoy día nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Porque él sabía que Dios iba a actuar de alguna manera, pero iba a actuar. Y en estas cosas... Y debemos del ejemplo de Abraham aprender que debemos liberarnos de la autosuficiencia. Porque a veces creemos que por nuestras condiciones, porque tenemos habilidades, no, es que yo soy bueno para esto, puedo lograr esto, no, tengo fuerza para hacerlo, tengo algunos conocidos que me pueden ayudar, tengo recursos, tengo algunas conexiones por ahí por allá. Y pensamos que eso es lo que nos va a ayudar. Pero a veces podemos tener todo eso. Podemos tener fuerza, podemos tener recursos, podemos tener amigos, conocidos, pero nuestra fe no está puesta en el Señor, entonces eso de un día para otro se puede deshacer. Eso se puede derrumbar, porque no estamos confiando en el Señor, no estamos poniendo nuestra fe en la palabra de Dios ni en la persona de Jesucristo. Entonces, no sé si a lo mejor ustedes en algún momento con sus hijos... ¿a quién ama más? ¿Al papá o a la mamá? ¿Cierto? Entonces nos preguntamos eso, a ver, ¿a quién ama más? ¿Y cómo se siente si dice, no, que al papá o a la mamá? Entonces igual así como da esa cosita ahí en el corazón. Y cuando se le pregunta a usted, ¿a quién ama más? ¿Al Señor? ¿A su trabajo? ¿A la familia? ¿A quién ama más? ¿Y por qué les estoy haciendo esta pregunta? No es para que se sienta mal, ni para que diga, no sé qué responder. Cuando decimos que amamos más al Señor, cuando Él es nuestra prioridad, cuando el Señor toma el primer lugar, nosotros somos capaces de amar a todos los demás. Es por eso que el Señor tiene que tener el primer lugar. Porque nosotros no seríamos capaces de amar al otro si el amor del Señor no estuviera en nuestro corazón. Porque el amor del Señor es paciente, es bondadoso, ¿cierto? Y podemos leer allí en 1 Corintios 13 cómo es el amor, que no se envanece, que no es egoísta. En cambio, el amor humano sí es todo eso. Porque a la primera que me contestaban, no, me voy. No, me separo. No la pesco más, no lo pesco más, chao.
yo no lo aguanto más, no lo soporto. Porque así es el amor del ser humano. Porque es impaciente. Pero el amor del Señor es paciente, es perdonador, es capaz de decir, bueno, sí, pasó esto, pero ya, lo perdono, la perdono, sigamos adelante. Y esto hablo en todo tipo de relación humana, no solamente hablo de pareja o de hijo o de papá, sino que en todas las relaciones humanas el amor es importante. Entonces, ¿a quién amamos más? ¿Al Señor? ¿Al trabajo? ¿A mi hijo? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Cuál es mi prioridad? Y como les decía, no tenemos que sentirnos mal porque Dios es nuestra meta. Y eso es lo que pasaba con Abraham. Porque en un momento el Señor cumple su promesa. El Señor bendice a Abraham con su hijo Isaac. Pero el Señor le dice, Abraham, entrégame tu hijo. Y qué difícil para un anciano viejito que le había costado, si no me equivoco, fueron 20 años los que tuvo que esperar de tener su hijo. Un ancianito le pide a su hijo y lo único que sabía Abraham, como dice Hebreos, dice allí en el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, Abraham sabía que era difícil, pero él creía en el Señor y sabía que podía levantar a Isaac de entre los muertos y lo llevó. Y la historia no nos cuenta qué es lo que pasaba con Sara, porque Sara podría haber preguntado, ¿y para dónde van? ¿Y por qué? ¿Y dónde está el animal para el sacrificio? ¿Y por qué te lo llevas? Podría haber preguntado ella como mamá muchas cosas, pero Abraham fue allí en obediencia. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Honró su fe y puso allí el animal para que fuera sacrificado y para que él viera el poder de Dios. Y a veces nosotros pensamos que no debemos actuar. O pensamos que el Señor es tan bueno y tan poderoso que no nos va a mandar a hacer ninguna cosa difícil. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para dar el fin que esperáis. Entonces nos quedamos con ese versículo y decimos, no, el Señor tiene pensamientos de bien para mí, no me va a pasar nada malo. Pero aquí hay una clave, porque uno tiene que seguir leyendo la palabra del Señor. Y dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces la clave de esto, la clave de buscar al Señor, de saber que Él tiene pensamientos de bien, es que nosotros tenemos que orar al Señor, es que nosotros tenemos que buscar al Señor. Esto no es de que, no, es que el Señor tiene pensamientos de bien para mí, entonces no me va a pasar nada mal y voy a seguir avanzando. Pero es que una persona que no busca a Dios, una persona que no busca la voluntad de Dios, entonces no puede esperar recibir el bien, el bien, el bien. Porque cuando no buscamos al Señor, cuando no invocamos al Señor, cuando no oramos al Señor, entonces podemos tomar decisiones equivocadas. Porque si yo no busco al Señor, entonces en mí no hay un interés de leer la palabra del Señor, entonces en mí no hay un interés de buscar su rostro orando, no hay un interés por congregarme, no hay un interés por venir cuando puedo venir, porque no me interesa buscar el rostro del Señor. Porque a veces nos quedamos con las promesas del Señor que son hermosas y las promesas del Señor son fieles y Él las cumple. Pero también nosotros tenemos que entregar una parte, porque al Señor le gusta que nosotros le sirvamos, porque si no se transformaría en el genio de la lámpara. Quiero esto otro. Quiero que me vaya bien en este trámite, quiero que me vaya bien en la salud, quiero que me vaya bien y tener una casa, quiero tener un auto, quiero tener estudio, esto y esto. Y resulta que el Señor es poderoso para darnos todo lo que nosotros queramos, pero Él no es el genio de la lámpara. Él no es el que nos da porque nosotros somos unos niños caprichosos que nos tiramos al suelo, entonces quiero esto, Señor.
el Señor también demanda algo de nosotros. Y por eso que nosotros tenemos que leer la palabra del Señor todita, todita. Como en algún momento se nos ha enseñado, hay que saber comer pescado. Porque hay que comerse todo. Y uno tiene que saber discernir, porque la palabra del Señor también nos llama la atención. También nos dice cuando estamos haciendo algo mal. Entonces no vamos a decir, no, es que hoy día no me está hablando el Señor porque yo no soy así. Eso no es para mí, eso es para otra persona. Y una vez escuchaba cuando estuve en el colegio, cuando yo estudiaba en el colegio, hace muchos años atrás, tenía un profesor de religión evangélica, que era un pastor, y me decía, y están los hermanos Pala. Y los hermanos Pala son, esto no es para mí, eso tampoco es para mí, y tiraban la tierra para el de atrás. Entonces nosotros no tenemos que ser hermanos Pala, tenemos que ser hermanos que se coman toda la comidita, aunque a veces caiga pesadita la guatita. Porque la vamos a aprender a digerir. Y tenemos que tener fe como un niño, pero no una fe infantil. Y la diferencia de una fe de niño con una fe infantil es que la fe de un niño, y en esto quiero que los papás y las mamás se imaginen esto, y los hijos también que puedan imaginar cuando eran más pequeños y si el papá o la mamá le decía, no, ven, tírate. El papá le estaba dando la seguridad que se tirara y lo iba a recibir en los brazos. ¿Y qué hace el niño? Lo hace. Porque sabe que el papá o la mamá lo va a proteger. Porque uno le dice, ya ven, tírate, y uno se corre. No, porque va a tener un accidente y le puede pasar algo. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. El Señor lo que quiere es que nosotros descansemos en sus brazos, porque el Señor no se va a correr y nos va a dejar solos. Y esa es la fe de un niño, una fe pura, una fe sincera, una fe que sabe que en los brazos de su padre va a estar tranquilo, que en los brazos de su padre hay seguridad, que en los brazos del padre hay fortaleza, que en los brazos del padre hay refugio. En cambio, la fe infantil se queja, gime, llora, protesta y más encima no disfruta el salto. Porque va a tirar, no, es que te vaya a correr, no, es que me vaya a hacer, no, es que me voy a caer, que me va a pasar algo. Y si yo, y entonces así es la fe infantil. La fe de un niño es una fe pura, una fe sincera. Y cuando pasa que tenemos esa fe infantil, es que, Señor, ¿por qué yo estoy pasando? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué solo a mí? Y otra vez lo estoy pasando, Señor. Nos llenamos de queja y dejamos de disfrutar la compañía del Señor. Dejamos de verlo. Porque lo único que hacemos es quejarnos, que no me gusta esto, es que esto podría ser mejor, es que si tú, Señor, lo hicieras de esta forma y empezamos a darle órdenes e instrucciones al Señor como que Él fuera el cumplidor de mis deseos. Y no es así. La vida del cristiano no es así. Y Abraham tenía esa característica que estaba dispuesto a renunciar y renunció a todo. Abraham en ese tiempo era millonario, tenía muchos recursos y era cómodo para él quedarse ahí en Ur, porque tenía todo. Pero tuvo que dejar todo y él estaba dispuesto a eso. Y él nunca estuvo mirando qué es lo que venía. A ver, ¿con qué me vas a bendecir ahora, Señor? A ver, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay? ¿Hay más siervos? ¿Hay más tierra? ¿Hay más plantaciones? ¿Qué hay más para mí? ¿Con qué me puedo enriquecer, Señor? No había esa intención en el corazón, sino que dice la palabra del Señor que él caminaba, dice, como extranjero, como peregrino, sabiendo y enfocándose en lo celestial. Y eso aparece ahí en Hebreos, capítulo 11, en los versículos del 8 al 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces él caminaba como peregrino, y un peregrino no es un vagabundo, ni una persona que no sabe a dónde va. No debemos confundir esos términos, porque un peregrino tiene un punto de destino fijo en su mente, sabe para dónde va. Y eso es lo que le pasaba a Abraham, sabía para dónde iba. Sabía que su hogar estaba en el cielo, sabía que el Señor tenía algo mejor para él y no estaba enfocado en el aquí y en el ahora.
Y sabe que hoy día hay ideologías que nos dicen, no, es que tienes que vivir en el presente. Enfócate en el presente, no te enfoques en el pasado ni en el futuro. Y nos pasa a nosotros que nosotros sí debiésemos enfocarnos en el futuro como lo hizo Abraham, porque nuestro futuro no está aquí, sino que está en los cielos. Y en ese futuro nosotros debemos pensar, no en que si yo quizás mañana voy a tener para comer o no. No, ese es un futuro cercano y no es de eso lo que tenemos que preocuparnos. El futuro que el Señor quiere que nos preocupemos es el futuro que tenemos allá en los cielos. Debemos estar más interesados en llegar al reino de Dios que en el aquí y en el ahora. El presente es un regalo que el Señor nos da, pero es algo para que nosotros podamos trabajar en el reino de Dios, pero no para que nuestra mente y nuestro corazón estén pegados aquí en la tierra pensando en que es que no tengo para comer, no tengo para pagar, no tengo para hacer esto, es que si no hago esto, entonces mañana no voy a ser feliz. Entonces me enfoco en el aquí y en el ahora y dejo todo lo que significa y lo importante que es el reino de Dios a un lado. Y los discípulos le hicieron una pregunta al Señor, porque al igual que Abraham, ellos también dejaron cosas. Y creo que al igual que Abraham, nosotros también hemos dejado cosas por el Señor, cosas que a lo mejor para nuestra carne eran agradables. Dejamos nosotros cosas por servir al Señor. Y en Marcos capítulo 10, de los versículos 29 al 31, del 28 al 31, Pedro le pregunta al Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, o por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que dejemos de estar centrados en el aquí y en el ahora. No es que tengamos que pensar en el aquí y en el ahora y después en el Señor tiene que ser al revés. Tiene que ser de la otra forma. Primero el reino de Dios y después el aquí y el ahora, porque dice la palabra del Señor que tenemos que primero dejar esas cosas. ¿Cómo voy a querer recibir 100 veces más algo si no he dejado nada? No me puede dar nada el Señor porque en realidad no he dejado nada. En cambio, Él nos va a entregar 100 veces más aquí en la tierra si de verdad estamos dejando algo por Él y por su causa. Enfocarnos en lo eterno y luego en lo temporal. Eso es lo que quiere el Señor, que primero nos enfoquemos en su reino, en su justicia, que lo busquemos y después dice que todo lo demás va a ser añadido. El problema es que nosotros somos porfiados. Y que nos gusta enfocarnos en que es que no tengo esto, es que no tengo trabajo, es que no tengo casa propia, es que me falta esto para poder llegar hasta fin de mes, es que no tengo una profesión, ¿cómo voy a trabajar? Es que si yo tuviera esto y vivimos enfocados en el presente y me iré a casar o no me iré a casar. ¿Y el Señor me va a dar esto o no me va a dar esto? Y vivimos enfocados en esto cuando en realidad el Señor no quiere que nosotros estemos trabajando para su reino. Que estemos enfocados en que Él viene pronto. Que estemos enfocados en que hay gente que necesita salvación y se está muriendo y nosotros no estamos haciendo nada. En que vivimos en una ciudad tremendamente grande y la gente no conoce al Señor y la gente se está matando y la gente está siendo muy violenta entre unos y otros y nosotros no estamos haciendo nada. Y queremos que el Señor nos dé y nosotros no hacemos nada. ¿Y sabe qué?
el Señor, si bien a veces uno dice, ay, pero tantas cosas que hay que hacer para el Señor, que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que ir a la iglesia, que nos tenemos que congregar martes, jueves, los lunes las dorcas, los miércoles los varones o los jóvenes, y después el jueves culto de nuevo, y el viernes otra cosa, y el sábado en la mañana me tengo que levantar temprano, me decía, y son muchas cosas, y uno empieza y se agota y se estresa. Tantas cosas que hay que hacer. ¿Por qué si el Señor es tan bueno? Pero el Señor no está interesado en lo que le demos, si Él tiene todas las cosas. Lo que Él quiere es darnos, es entregarnos. Él no está interesado en lo que nosotros pudiésemos darle o no, lo que a Él le importa es nuestro corazón. Entonces, aunque quisiéramos darle todo al Señor, pero si nuestro corazón no está conectado con el Señor, entonces ¿de qué sirve? Y eso es lo que le gustaba de Abraham, que él creía, que él obedecía, que iba con confianza, con fe, con esperanza, que el Señor algo iba a hacer, que el Señor ya lo tenía todo hecho y hacía todo para la gloria de Dios. ¿Se equivocó en el camino? Sí, porque era ser humano. Y creo que por eso el Señor también permitió que esas cosas quedaran allí plasmadas en la palabra del Señor, porque como un hombre, como un ser humano se equivocó, así como también nosotros nos equivocamos. Pero el Señor es poderoso para ayudarnos y levantarnos cuando nos caemos y fortalecernos y que nosotros sigamos avanzando y que no nos perdamos en medio del camino. Y vivir como Abraham nos va a llevar a pensar en lo eterno, sin pegarnos a los deseos de la tierra. Desear algo, querer algo aquí en la tierra no es malo, no es malo. El problema es cuando nos quedamos aquí en la tierra. Ese es el problema. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, Él nos transforma. Y dejamos la vieja manera de vivir y comenzamos a vivir una vida de fe. Y eso es lo que se trata, de vivir una vida de fe. Debemos vivir algo con fe. No lo vemos, pero sabemos que el Señor puede hacer algo. No tenemos, quizás por poner un ejemplo solamente, no tenemos gas, por ejemplo, en la casa, pero algo puede hacer el Señor. Podemos ungir el galón y el Señor puede producir algo, y ese es uno de los mayores milagros que yo he escuchado. Y también nosotros con mi esposo lo hemos vivido. En una ocasión no teníamos para comprar gas y se acababa el gas de la estufa. Y yo le dije al Señor, ya Señor, yo sé que hay muchos hermanos que han orado por el galón de gas, así que yo también voy a ponerme a orar porque hace frío, es invierno y necesitamos la estufa, pero no tenemos dinero para comprar un gas. Y me puse a orar y estuvimos todo el invierno para la gloria del Señor con el mismo gas. No tuvimos que comprar en todo el invierno. Entonces, esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. A veces el Señor nos va a proveer y lo vamos a tener así los recursos. Y a veces a lo mejor va a faltar para eso, para que aprendamos a vivir una vida de fe. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Qué va a pasar conmigo en 2 años más? No importa. Siga, avance en fe. Y Abraham también dio testimonio del poder de Dios, de la supremacía de Dios, y él estaba dispuesto a adorar al Señor donde fuera. Y eso está ahí en Génesis capítulo 12. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y cuando habla de esto es porque Abraham estaba dando testimonio. Y ya le explico por qué. En More se reunían adivinos. Y More significa maestro o comunicador de oráculos. La gente entonces buscaba conocer el futuro. Y lo mismo pasa ahora.
dicen que en ese tiempo, como estaba el encino y habían árboles allí, entonces lo que hacían los adivinos era escuchar el sonido de las hojas y decir, a ver, las hojas quieren decir esto. Ya, te va a ir bien, te va a ir mal. Y la gente creía. Le creía a esos adivinos porque tenían su prestigio de ser adivino y a lo mejor algo le deben haber achuntado. ¿Cómo iba la gente allí a saber qué es lo que les tenía preparado el futuro? Y no dista mucho de nuestra realidad, donde hay horóscopos, donde hay tarot, donde hay gente que dice que es vidente, que puede ver el futuro. Y hoy día la sociedad también quisiera saber cómo va a ser su futuro, porque lo único que nosotros escuchamos en las noticias son malas noticias, es violencia, que la inflación, que esto, que lo otro, que los productos cada vez están más caros. Entonces lo único que uno dice, ¡ay! ¿Qué va a ser de nosotros el día de mañana? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Y la gente se preocupa de eso y busca mucho el querer saber, a ver, ¿qué va a pasar? Si después de estos meses, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Va a mejorar? ¿Va a mejorar la situación? Queremos saber. Y lo mismo le pasaba a esta gente allí en More y en Siquem. Dice que esos lugares se encontraban en el centro geográfico de Canaán. Y Abraham estuvo allí edificando altar al Señor. Y se atrevió a dar testimonio frente a estos falsos profetas y allí Dios se le apareció. Dice, y apareció Jehová a Abraham y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. El Señor se le apareció a Moisés en medio de estos adivinos, en medio de estos que creían que podían ver el futuro, pero para Abraham fue más importante dar testimonio y presentar el nombre del Señor ahí y mostrar que el verdadero poderoso y el único que sabía el futuro era el Señor. Y estaba dispuesto a adorar a Dios, aunque eso le significara un enfrentamiento con esos adivinos. Y eso es lo que también nos pasa a nosotros hoy. ¿Qué está pasando hoy día con las ideologías? ¿Qué está pasando hoy día con estos movimientos? Donde nos dicen que tenemos que aceptarlo porque amor es amor. Porque hoy día si una persona se enamora de un árbol, no importa porque amor es amor. Porque hoy día si una persona se enamora de un animal, de un objeto, no importa porque amor es amor y el amor es libre y cada uno lo puede vivir como quiere. Y entonces resulta que la palabra del Señor no lo dice así. La palabra del Señor nos dice que Dios es amor. Y que allí se encuentra el verdadero amor. Entonces nosotros estamos dispuestos a adorar al Señor, a presentar la palabra del Señor, a testificar del Señor en medio de este mundo, en medio de estas ideologías, o nos van a hacer parte a nosotros de estas ideologías. Y luego que nosotros digamos, no, es que la verdad es que no es tan malo. Y empezamos a acomodar las escrituras para poder aceptar todas estas ideologías que vienen en contra de nuestros hijos, que vienen en contra de nuestras nuevas generaciones y que hoy día lo que buscan en los colegios, lo que hoy día buscan en las instituciones educativas es tratar de meterle a la fuerza lo que son estas ideologías. Y eso es verdad, eso no es un mito, porque uno vive esas cosas. Cuando yo estudiaba eso pasaba, donde muchas veces los profesores de filosofía son los que más discuten con los cristianos y buscan debatir y buscan decirnos y meternos en la cabeza que Dios no existe, que Dios está muerto, que es solamente un mito y que bueno, si tú quieres creerlo eres un loco. Y eso es lo que hace que nosotros tenemos que levantarnos, no a discutir, ni a pelear, ni a andar confrontando persona por persona, sino que Dios quiere que en el momento preciso, cuando Él nos mande, es que podamos dar testimonio. Esto no se trata de andar peleando con la gente porque sí. Esto se trata de que, ¿qué pasa si una persona que está allí herida por la vida nos pide un consejo? ¿Qué le vamos a decir nosotros? Nos estamos preparando porque que vengamos al culto no nos va a servir para poder defender nuestra postura.
¿Qué pasó con Abraham? Él estaba preparado porque buscaba al Señor. El día jueves nos predicaba mi obispo Sergio Veloso y predicaba de Sadrac, de Mesac y Abednego. ¿Y qué pasaba con estos tres hombres? Estaban preparados. Ellos se habían preparado en ayuno, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy día? ¿Nos estamos preparando para poder enfrentar estas cosas? ¿Nos estamos preparando a través de la palabra del Señor? ¿Nos estamos preparando a través de estar en los estudios bíblicos, de venir y congregarnos, de orar, de tener comunión con nuestros hermanos? ¿Nos estamos preparando para enfrentar esto? Sadrac, Mesac y Abednego mantenían comunión. Estaban los tres juntos. En algún momento también estuvieron con Daniel. Estaban los cuatro y se preparaban y buscaban y oraban al Señor. No se quisieron contaminar con la comida del rey porque sabía que eso no le agradaba al Señor. Y a Abraham también le pasaba lo mismo. No se fue a contaminar con esos adivinos, ni a decirles, a ver, díganme ustedes si voy a tener un hijo o no. No se fue a contaminar con ellos. Fue a levantar testimonio del Señor, del poder de Dios. Eso es lo que hoy tenemos que hacer. Pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Nos está llevando a la cultura? Es que estoy tan cansado que usted no me entiende, que usted no sabe todo lo que tengo que hacer. Y yo quiero descansar y llegar a mi casa y dormir. Sí, pero ¿qué hay de la preparación en mi corazón? Que va a venir uno y me va a decir, no, es que Dios no existe. Mira, tu Dios te tiene ahí todo pobre y cansado. Y eso va a derrumbar inmediatamente mi fe. En cambio, si yo estoy preparado bajo la palabra del Señor, va a venir uno y me va a decir, mira, estás pobre y cansado. No me importa porque el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Porque no me faltan las fuerzas, porque dice la palabra del Señor que en el día cuando tengo miedo, entonces en el Señor confío. Porque hay un corazón dispuesto a adorar a Dios, que significa que cuando me enfrente con esa gente, el Señor, el Espíritu Santo va a traer a mi memoria y voy a hablar de su palabra y voy a hablar con poder, con autoridad. Y aunque me digan que estoy loca, que parezco una borracha, como se lo dijeron a los discípulos, estaba el Espíritu de Dios allí hablando a través de ellos. Y por la predicación de Pedro ese día se convirtieron 5,000 personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de nuestra cultura? En medio de todo lo que tenemos que enfrentar, ¿qué estamos haciendo nosotros? El Salmo 62, verso 8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces a eso el Señor nos está mandando a predicar, nos está mandando a prepararnos. No podemos quedarnos con solamente voy el domingo a la iglesia y listo. Es que no entiendo la Biblia, ¿cómo la voy a leer? Sí, pero es que el Señor es el que revela la palabra de Dios. Es que cuando empezamos a leer y algo que yo no entendía, después el Señor me lo muestra y ese es el Espíritu Santo que está revelando la palabra del Señor, que está preparando mi corazón. Que cuando estoy orando, yo siento y que empiezan a correr mis lágrimas por mis mejillas, es porque la presencia del Señor está habitando allí. Algo está haciendo el Señor en mi vida. Es que cuando tengo un problema, siento paz. Entonces ese es el Señor que está haciendo algo. Que no me enojo a la primera que algo no resulta. Porque el Señor está allí conmigo. Es porque el Señor está haciendo algo. Es porque estoy dispuesta a adorar al Señor. Es porque a pesar de que las cosas no estén saliendo como a mí me gustarían, porque me estoy enfocando en los detalles, el Señor está allí diciendo, sal, ven, avanza, sígueme. Y cuando proclamamos a Jesús, las mentiras caen. Las mentiras de que, bueno, si Dios fuera tan bueno, entonces te estarían pasando otras cosas. Si el Señor te amara tanto, no estarías viviendo esta enfermedad. Todas
todas esas mentiras comienzan a caer. Se vienen abajo esas fortalezas que se han levantado por años enfrente de nosotros. Se destruyen esas cadenas que vienen como herencias de años que uno dice, pero ¿cómo me deshago de esto? La palabra del Señor dice que la unción pudre el yugo. Todas esas artimañas contra las familias, contra los matrimonios se destruyen. Pero tenemos que proclamar a Jesús. Tenemos que buscar al Señor. Si esto no es solamente venir un par de veces, conectarnos, no se trata solamente de eso. Se trata de que tengo que tener una búsqueda del Señor, de que tengo que estar en comunión con los hermanos, porque tampoco se trata de una vida solitaria. Porque si no, cada uno andaría como una plantita en un macetero y ahí estaría. Pero esto se trata de ser comunión, de que somos un cuerpo, de que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, de que la mano no vive sin el brazo, no anda la mano sola, no anda los dedos solos. Todo el cuerpo en comunión y en armonía actúan. Cuando proclamamos a Jesús, todo aquello que se levanta a destruirnos se deshace en el nombre de Cristo. Y debemos hacerlo todos los días. Proclamar a Jesús todos los días y hacerlo para la gloria de Dios. Los intereses del Señor deben reinar en mi corazón y en el mundo que me rodea. ¿Quién es el mundo que me rodea? Los hijos, el esposo, la esposa, la familia, los amigos cercanos. Esos son el mundo que me rodean. Y si reina en mí los intereses del Señor, en ellos también va a reinar los intereses del Señor. Pero si yo al primer problema que tengo me caigo y caigo destruida al suelo, entonces mis hijos no van a ser capaces de seguirme. Porque cuando la mamá o el papá tenían problemas, lo primero que hacían era caerse al suelo. ¿Y cómo ellos van a saber y cómo van a entender que todo lo pueden en Cristo, que lo fortalece, si en el medio del problema se caía el papá o la mamá? Entonces los intereses del Señor deben reinar en nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor. Abraham estuvo dispuesto a salir a pesar de muchos cuestionamientos que él haya tenido. Porque nos cuestionamos muchas cosas y eso no es malo. Pero antes de esas preguntas, antes de todos esos cuestionamientos, antes de toda esa necesidad de tener esa respuesta, está el Señor. Abraham dejó todos los placeres pasajeros para vivir lo duradero. La ciudad edificada por el arquitecto que es Dios. Estuvo dispuesto a adorar y a testificar a donde Dios lo llevó, enfrentándose a la cultura con la que estaba. Y proclamó el nombre del Señor, levantando altares de alabanza y adoración. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Levantar altares de alabanza y adoración en el lugar donde estemos. Nuestra fe tiene que ser una fe dispuesta a servir, dispuesta a que el Señor se glorifique, dispuesta a que no soy yo primero, a que la gloria es del Señor. Le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a orar al Señor.